una entrevista simultánea con el ministro de Educación de la República Dominicana, Ángel Hernández, quien se encuentra con nosotros en esta entrevista que está siendo transmitida por Telemicro, Canal 5, Telecentro, Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras que conforman el grupo Telemicro. Estaremos en esta entrevista Percio Maldonado, Miguel Martínez, Alberto Caminero, una servidora Laura Castellanos, y nos sentimos muy complacidos de poder darle la bienvenida, ministro, así que está aquí con nosotros y qué bueno que podamos analizar durante los próximos minutos cuál es la situación del Ministerio de Educación y del sistema educativo público en general. Bueno, muchas gracias por la invitación y nada, espero que las informaciones que pueda provisionar sean satisfactorias para ustedes y la sociedad dominicana. Precisamente el presidente el lunes pasado habló sobre la educación dominicana y dice que las medidas que se ha estado tomando durante su gestión se van a conocer en los próximos meses y posiblemente a principios de año. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué es las cosas que están haciendo? Bueno, yo creo que el presidente Abinader acierta totalmente cuando sostiene esa idea y se basa fundamentalmente en lo siguiente. En el Ministerio de Educación actualmente se han tomado muchas decisiones que van a impactar positivamente en la calidad de la educación. Lo primero es que se hizo un nuevo currículum. Se experimentó durante el año pasado, durante el año completo, y ya por una decisión del Consejo Nacional de Educación se estableció como una normativa que ya se está aplicando oficialmente este año como un nuevo currículum. Igual modo se adoptó una decisión de crear un nuevo sistema de evaluación de los aprendizajes y ese sistema de evaluación de los aprendizajes enfatiza en lo que tiene que ver con la demostración de competencias de aprendizaje y sobre todo también en los primeros grados introduce medidas que son fundamentales para garantizar que los niños real y efectivamente aprendan en los primeros grados. Y son básicamente que para pasar de segundo a tercero, el niño tiene que demostrar que sabe leer y escribir. Y de tercero a cuarto, tiene que leer y comprender lo que lee. Son medidas cualitativas que van a ayudar a mejorar lo que se está haciendo. En adición a eso, bueno, ustedes saben toda la polémica que se desarrolló en torno a los libros de texto. Hacía 10 años, por ejemplo, que en secundaria no había libro de texto. Hoy día ya lo tienen, todos los niños. Y además de eso, se creó un portal en donde de cualquier lugar del país, a cualquier hora, los niños pueden accesar a esos libros. ¿En físico o lo tienen en físico y en digital? En físico y en digital. En digital como soporte, para que si un niño quiere estudiar desde la playa, lo haga desde la playa. Si quiere hacerlo desde su casa o en la noche, a la hora que sea, por el dispositivo que tenga lo puede hacer, pero lo fundamental es que en impreso lo tienen también, porque hay zonas del país donde no hay conectividad y por lo tanto se requiere de esa herramienta. Escuché en estos días un levantamiento, que no sé si es de Educa o de alguien, que dice que de cada 3 profesores, solo uno tenía una lacto. Eso es curioso, porque realmente durante la pandemia, el gobierno compró suficiente laptop para entregarle a todos los profesores y a todos los estudiantes del país. Y en adición, no solamente se compraron y se le entregó, sino que sobraron, y nosotros cuando yo llegué al ministerio le doné a la UAS 200.000 computadoras para que se le donaran a los estudiantes de la Universidad Autónoma. A la Policía Nacional le doné 5.000. De manera que sería curioso que un profesor hoy día no tenga una computadora. Pero ¿puede verificar el ministerio que los profesores, por ejemplo, son usuarios de la tecnología, como que sobre todo que nos derivamos hacia esa dinámica? Tal vez no sean usuarios permanentes de un computador, pero la tendencia que hay actualmente es hacer uso con mayor frecuencia de las herramientas tecnológicas en el proceso de aprendizaje. Y de hecho, el Ministerio de Educación ha estado pagando cursos de entrenamiento para que los docentes utilicen no solamente la laptop, sino también las pantallas inteligentes que se han colocado en las aulas. Una cosa es que tengan o no la laptop y otra cosa es que tengan las competencias para usarla. Y un grado adicional es que tengan las competencias para usarlas en el ámbito educativo como una herramienta pedagógica. Eso es justamente lo que acabo de decirle, que el ministerio ha estado invirtiendo recursos en formación de docentes para que justamente desarrollen esas competencias. Pero ¿cuál sería el estatus actual? ¿Cuál es el punto de partida de esa realidad? Entonces, todo cambio tiene resistencia. Los docentes por naturaleza resisten el cambio, ¿verdad? Porque en verdad
el capital de trabajo de un docente es lo que sabe. De modificar eso siempre trae resistencia. E incorporar la tecnología al aula es realmente un tema de mucho cuidado y de mucho tiempo. Sí, yo provengo de una universidad virtual, totalmente. Hay algunos que si usted le prende una computadora a lo mejor se asustan, pero... Hay otros que ya la utilizan. Lo lógico es que se vigile, que sea un usuario en la dirección de usar la herramienta para ampliar lo que sabe. Y es un proceso, no va a ser que todos los docentes de un golpe por otro van a aprender a utilizar y lo van a utilizar en las aulas, sino que es un proceso. La atención, ministro, porque tuvimos un proceso con la pandemia en el cual lo que se les representó a todo el mundo fue que había una orientación importante al uso de las tecnologías para poder correr esos casi 2 años escolares en esas condiciones. Por eso le dije ahorita que se compraron suficientes computadoras y se le entregó a cada docente y a cada alumno del país una herramienta tecnológica. ¿Cuál fue la Ahora, la cuestión es que muchos de esos equipos también se dañaron y muchos de esos equipos los alumnos mismos vendieron, los padres lo vendieron, hicieron muchas cosas con eso. Pero en sentido general el sistema quedó dotado de una infraestructura tecnológica bastante interesante. Ahora bien, nosotros ahora mismo el Ministerio de Educación está invirtiendo en conectividad de escuela con varias compañías de cable y compañías de telefónica y ese tipo de cosas. Y actualmente hay 2.100 escuelas que se han conectado por fibra óptica a internet y se ha creado al interior de cada escuela un campus virtual. Es decir, en cada aula hay la posibilidad de que los alumnos se conecten. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, incorporar contenidos para que esos niños, con todos los libros que tenemos disponibles hoy día y que están al servicio de ellos, en cada aula también podrán accesar a esa información desde su equipo y el profesor trabajar con ellos en las herramientas que tienen disponibles. Ministro, a lo largo de los años, una de las críticas en la educación dominicana ha sido el aprendizaje en los estudiantes. Yo veo una información que hay una inversión en aprendizaje. Dicen que pasó de un 6% a un 12% en la República Dominicana. Explíqueme eso, cómo se mide eso y cómo está el aprendizaje en la República Dominicana, que tanto hemos avanzado. La inversión va bien en lo que tiene que ver con pedagogía, lo que impacta en la calidad de la educación. Ocurre que y esa es una de las cosas que aquí, por eso yo digo que hay un pesimismo pedagógico. Durante mucho tiempo aquí se invirtió mucho en infraestructura. Se crearon muchas escuelas a nivel nacional, muchas aulas, pero se descuidó lo fundamental. Te pongo un ejemplo. Durante 10 años, los estudiantes de secundaria no tuvieron un libro de texto. Durante 10 años. Y eso realmente tiene que tener un impacto en el aprendizaje de los niños, porque ¿en qué se basaba el aprendizaje de ellos? Pues básicamente en lo que el profesor podía dictarle y lo que el profesor podía hacer en el aula, pero no tenía otra herramienta para poder estudiar. Hoy día tienen disponible no solamente el libro de texto, sino también que ese libro de texto lo asocia con una cantidad de contenidos digitales que están a través del código QR dentro del mismo libro, que le permiten ampliar cualquier conocimiento. Y con una compañía, con Microsoft, por ejemplo, además de eso, le estamos incorporando otra herramienta de inteligencia artificial a los libros para que puedan no solamente estudiar otro contenido, sino también resolver las dudas que puedan tener en relación a un tema o a la solución de un problema que puedan presentarse en matemática o en cualquier ámbito del conocimiento. Entonces le vamos a incorporar, en adición a lo que ya tienen, inteligencia artificial. Ministro, pero en la realidad de los hechos, el estudiante que no le damos un libro, la familia no es capaz de comprarle un libro. Bueno, usualmente la familia ha comprado libros. Usualmente lo ha hecho, sobre todo en la clase media. La clase media compraba libros. No le pasaba el libro al que venía detrás, o al primo, al vecino. Es cierto, pero en esa época un libro costaba 100 pesos. Rejuegos también. Hoy cuesta un libro 2.000 pesos. Los padres cambian. 10 libros son un dineral para una familia pobre. Sí, pero si tiene 3 niños, era más difícil conseguir 100 pesos. También es verdad. Ministro, a propósito del libro, el expresidente Leonel Fernández recientemente dio unas declaraciones rimbombantes con relación, o que llamó la atención, en el sentido de que
parece ser que en el gobierno está creando idiotas para el futuro, fue el término que utilizó, porque en un solo libro se encontraron cientos de errores. Él dijo 600 errores. Sí, 600 errores. Pero el presidente se equivocó realmente, el presidente Leonel Fernández. Porque no hay en un solo texto, y yo lo reto a que él demuestre que haya un solo libro con esa cantidad de errores. En realidad él repitió una opinión de un comunicador que por alguna razón, y yo la puedo decir aquí también, dijo eso. Pero es falso, totalmente. Nosotros le hicimos una petición de que presente un informe donde aparezca eso. En realidad, en el proceso de elaboración de los libros, en 3 libros de texto, en 3, de 195 libros se encontraron errores. En 3, que fueron debidamente corregidos, ¿verdad? Y eran errores, o algunos que fueron derivados de un link que se tomó de internet y se puso como en código QR, y ahí aparecían algunos errores digamos, de mayúscula. Y aparecen unos 10 errores de comas mal colocadas y de falta de acentos, ¿verdad? Básicamente eso es todo. Corrección de estilo. Corrección, es básico. Usted le pone una coma donde no va y cambia el sentido. Y cambia el sentido. De hecho, el tema de y cambia el sentido. Ni siquiera es Leonel Fernández que lo coloque en la palestra. Yo sé que no fue él, pero él simplemente repitió como un papagayo una información que no tenía base de ella. Esa crítica viene desde la Asociación de Editores. No, la Asociación de Editores no. Los primeros que empezaron a cuestionar el tema de los libros, incluso a nivel judicial. Acción que fue rechazada por el TCA, pero que fue parte de lo que intentaron. Bueno, es parte de lo que ellos intentaron, pero yo entiendo sus razones y te voy a decir la razón. Si usted tiene un negocito en el cual usted cada año recibe 500 millones de pesos y alguien le dice, bueno, ya ese negocio no sigue a partir de ahora, obvio que usted se siente incómodo, ¿verdad? Y eso pasó con los editores. Los editores, en sentido general, los libros de texto les representaban en el Ministerio de Educación un gran volumen de negocio. Pero no se siguen al decidirse, los libros se siguen haciendo, pero... ¿Y con quién lo están haciendo? No. Una cosa es comprar contenido y otra cosa es imprimir libros. El Ministerio de Educación está haciendo la labor de edición. Es decir, asume el papel de... ¿Está imprimiendo los libros? ¿Le paga a las editoras? No. ¿O usted lo está imprimiendo? Anteriormente el Ministerio de Educación compraba los libros a casas editoras, ¿verdad? Mediante un proceso de licitación que es legal y es legítimo. El año pasado ese proceso, bueno, cuando me refiero al año pasado me refiero al 2021, porque en realidad ahí fue cuando se compraron libros, pudo costarle al Ministerio de Educación una cifra superior, bueno, de casi cercana a los 6.000 millones de pesos. Cuando yo llegué al ministerio, decidí hacer los libros. Para eso se contrataron universidades y las academias como responsable de producir los libros. 11 instituciones. De producir los contenidos. Los contenidos. Producir los contenidos. Las universidades no imprimen libros. No, exactamente. Y la impresión se licitó y la ganó la editora Corripio. Quien está imprimiendo los libros es la editora Corripio, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que el Ministerio de Educación invirtió más bien en ese proceso menos de 1.100 millones de pesos, lo que permitió un ahorro de casi 5.000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Si esa fue una mala decisión, tienen que demostrarlo. Ahora, lo que yo sí puedo demostrar hoy es que el país está grandemente beneficiado por esos libros. Le voy a dar un dato. Nosotros hicimos ustedes pueden entrar, una plataforma adicional para poner los libros. Y de ahí han bajado 360.000 libros los niños. O sea, que han bajado a sus dispositivos electrónicos. Descargados. Exactamente, que lo han descargado. ¿Verdad? Y usuarios permanentes en esa plataforma. Bueno, pero y los niños lo pueden ver. Perspectiva con el estudiantado completo, que es de 2.6 millones. Sí, 2.6. Entonces, estaríamos hablando de que es una proporción relativamente baja. Estamos al inicio del año escolar, van 2 meses nada más. Pero el que no tiene el libro descargado a los 2 meses. No, pero ocurre que ellos lo tienen en físico. Pero lo tienen en físico. Lo tienen en físico también. Son las 2 opciones. Usted puede, lo descarga o lo tiene en físico.
Ministro, vamos ganando. Ministro, bueno, recientemente se lanzó la segunda etapa del transporte escolar. Esa iniciativa inició primero con la ONSA en algunas zonas del país. No, con la ONSA no, con vehículos provisionados por la ONSA. Sí, claro, sí. Entonces ahora se ha ampliado ese programa a Sabana Perdida, Los Alcarrizos. Háblenos en todo su esplendor del alcance, hasta dónde ustedes piensan proyectar. Incluso veo la información que ya alcanzaron 1 millón de estudiantes transportados. Bueno, el programa TRAE realmente es un programa de gran impacto social. Nosotros hicimos el año pasado un piloto en la provincia de Monte Plata, en La Victoria, en Jaina, también en Nigua. Y como resultado de eso, el programa se amplía a nivel, paulatinamente se va a ampliar a nivel nacional. Se han definido unas 1.300 rutas de transporte, donde van a moverse los autobuses, y en total se pondrá a disposición de la población 1.600 autobuses, de los cuales ya al día de hoy están en operación 400 de ellos, incluyendo los Alcarrizos, bueno, prácticamente la provincia entera de San Cristóbal, el Distrito Nacional, la zona, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, esas 3 provincias. Y van a entrar en los próximos días Atomayor, Santiago, La Romana, básicamente eso. Ministro, ¿en qué medida entra al sistema de transporte estudiantil los sistemas del metro? El metro, por ejemplo, Bueno, habrá interconectividad, porque habrá una tarjeta de uso común, de modo que si un estudiante utiliza el sistema de transporte del TRAE, pues también podrá utilizar esa misma tarjeta para el metro. Mire, hay un tema de seguridad en este transporte. Hasta ahora no ha ocurrido un solo accidente. Sí, pero ojo, ojalá que no haya ocurrido. Claro. Pero me voy a referir a uno que sí ocurrió, con un elemento muy trágico. Fue en Atomayor, justamente, que usted menciona, donde un cabezote chocó a un autobús recogiendo los niños y mató varios niños. Sí, por esa zona. Este es un país de salvajes. La gente anda como salvaje conduciendo acá y no tiene el más mínimo respeto a nada. ¿Cómo estos autobuses van a desmontar y a pillar niños obligando a los que transita que se detengan hasta que esos niños se paren? Bueno, yo he visto en Estados Unidos lo siguiente. Estos autobuses, cuando llegan a un sitio, se cruzan en la calle y cierran la calle, bloquean la calle, hasta que el niño se desmonta y entra a su edificio. Y el autobús vuelve y toma su curso. Sí. Y pobre del carro que se acerque a cierta distancia del autobús. ¿Cuáles medidas vamos a tomar para que... Es un problema de cultura. Estados Unidos tiene... y el dominicano respeta mucho las normas. Sí, pero un dominicano aquí no respeta la ley, pero en Estados Unidos sí, porque tiene consecuencias. Entonces yo creo que justamente eso es lo que hay que tratar, de que hayan consecuencias en relación a las violaciones de tráfico. Los autobuses escolares siempre se respetan, igual que una ambulancia. Hay que respetarla. Y de hecho, cada autobús de eso tiene un sistema cuando se van a detener, abre una pare para indicarle a la gente que el autobús se para. En cada uno de ellos hay un auxiliar. Está el chofer y un auxiliar, que tiene como mínimo el nivel de bachiller. Entonces, para garantizar que el niño sea montado y desmontado adecuadamente de cada uno de esos autobuses. Hasta ahora, el sistema ha estado funcionando bien. De hecho, cuando se termine de todo el proceso de instalar todo el problema de TRAE, habrá una central tecnológica para verificar la ruta que sigue cada autobús, en qué momento se detiene, qué niño se sube, también para verificar la identidad de cada niño, garantizando que el proceso sea de la mayor seguridad. Obvio que siempre habrán potenciales accidentes, porque aquí, en el caso que usted mencionó, era un joven de una edad muy corta que estaba conduciendo un tráiler de eso enorme y no tenía el cuidado debido. Bueno. Tomó una curva y se fue con todo por ahí. Eso es lo que hay que tratar de evitar y proteger. El tema
del 4%, de hecho, hay un aumento significativo del presupuesto de educación previsto para el 2024 por efecto del 4%. Sin embargo, se viene aplicando desde el año 2012 y pasado ya más de 10 años, la reflexión que ha venido de forma casi colectiva es qué está pasando con el sistema educativo con este nivel de inversión. Y de hecho, usted mismo, eso es lo que yo llamo ha sido crítico. Eso es lo que yo llamo el pesimismo pedagógico. Del balance. Es el pesimismo de la sociedad dominicana. Las cifras que dieron reciente en el Educa en particular son cifras viejas. No reflejan lo que está pasando en el sistema. Y de hecho, se refieren a datos del 2018 y 2016. Entonces hay que ver que... Con las evaluaciones PISA. Exactamente, PISA y Sergio. Entonces, ¿qué ha pasado? Pero usted dijo una cosa con relación a eso, que yo no sé si lo captaron de todo correcto, usted tendrá la oportunidad de explicar. Usted dijo como que solo se había aprovechado el 5% de como exactamente, que la inversión anteriormente, el dinero estaba orientado a construcción, básicamente. Y se descuidaron aspectos fundamentales, como yo le acabo de comentar ahora mismo. Un niño sin libro de texto no tiene el potencial de aprendizaje, porque el libro de texto es fundamental en el proceso de aprender. Bueno, sin libro de texto actualizado. Obvio que sí, obvio que sí. Pero la cuestión es que los libros de texto no estaban en manos de los alumnos, en secundaria, en primaria sí lo hubo. Y el tema de la formación de docentes. Bueno, hay que invertir en la formación de docentes, puesto que el docente es el principal capital de trabajo que tiene el Ministerio de Educación. En una fábrica el capital de trabajo es otra cosa, pero en la escuela es el docente el que aporta mayor cantidad de experiencias. ¿La evaluación de PISA se ha mejorado hasta este 2020? Bueno, todavía los resultados de PISA no han salido. Exacto. Van a salir en diciembre. En diciembre van a estar disponibles. ¿Usted cree que ha mejorado? Bueno, yo espero que sí, que haya algún cuando menos que no haya retrocedido. Y digo por qué, y digo no retrocedido. No mejoran tan rápido, eso tiene. Es un tiempo, exactamente. Que hay que cumplir, claro. La última, o sea, esos datos se recogieron en el 22. Después de la pandemia, casi saliendo de la pandemia. Y en todos los sistemas educativos del nivel mundial, y en particular en América Latina, que fue donde más tiempo duraron las escuelas cerradas, se calcula que el nivel de aprendizaje bajó en 1 año y medio, en sentido general, ¿verdad? Si los resultados de PISA nos dicen que estamos igual o que subimos un poco, es excelente, porque en realidad con el impacto de la pandemia, cualquier resultado que nos permita mantener el nivel previo es bueno. Pero es que estábamos en último lugar. Bueno, en último lugar en relación a qué. No, lo que hay que ver, el último lugar en relación a qué. Si te compara con Finlandia, que el problema es que la PISA en particular tiene el problema de que la media está muy afectado por los países industrializados, por los países desarrollados, Japón, todos los países. Entonces, comparar el sistema educativo de Japón con el nuestro realmente no es comparable. No sé si el concepto de pesimismo pedagógico tal vez sea la palabra correcta para definir lo que usted acaba de confesar. Y tal vez valdría la pena como buscarlo, porque el pesimista es el que no confía en una cosa, ¿verdad? Y cree que no va a tener. Pero aquí lo que usted está revelando es una falta de planificación casi irresponsable en la inversión pública, que tiene que ver con la gestión, porque si se está invirtiendo más dinero en edificaciones y no en lo que vale en el orden de la sociedad, que es el capital humano, porque el capital humano no solo vale en el aula, vale también en las empresas y en las instituciones. Claro. Entonces, quería preguntarle lo siguiente. Usted maneja el ministerio más grande que tiene el país por el presupuesto, por la cantidad de personas. Desde el punto de vista gerencial, ¿cómo se maneja un presupuesto tan grande que no repliquemos cada vez que viene un ministro su propio librito? Bueno, en verdad, en la cultura nuestra, cada ministro tiene su propio librito, porque realmente no hay una institucionalidad muy fuerte. Ahora, lo que yo sí entiendo es que el dinero tiene que invertirse en lo que potencialmente puede tener mayor impacto. Y de hecho ya el Ministerio de Educación, como en verdad se construyeron muchas escuelas, pero a eso hay que darle ahora un contenido. Hay que decir,
hay que tratar de que lo que se haga ahora impacte en lo que es importante, lo que es misional, que es el aprendizaje de los niños. Entonces, desde el primer día nosotros hemos dicho que vamos a orientar toda la inversión del Ministerio de Educación en lo que es aprendizaje. Y por eso hemos tratado de concentrar todo lo que tiene que ver en los primeros 4 grados de primaria, que es donde real y efectivamente los niños desarrollan su potencial, tratar de que ahí mejore el nivel de aprendizaje. Y de hecho, al final del mes de mayo vamos a celebrar una gran presentación de los niños de tercero para ver si realmente han aprendido a leer y a escribir correctamente. ¿Por qué eso? Bueno, hay que poner en la escuela a competir, hay que poner a los prodocentes y a todo el sistema en la prioridad fundamental, que es que los niños aprendan. Y para eso hay que invertir recursos, hay que dotar a los maestros de competencias adecuadas, hay que dotarlos de medios de trabajo para que puedan hacer bien su trabajo y hay que también tener un sistema de vigilancia adecuado para que real y efectivamente el proceso funcione. Ministro, el punto de partida de eso, de ese paso es que según los datos del mismo ministerio, apenas un 17% de los estudiantes de tercer grado están teniendo un nivel satisfactorio a nivel de lengua española. ¿Cuáles serían los objetivos realizables dentro, por ejemplo, del curso de un año escolar a nivel de mejora de esa estadística? Bueno, lo que nosotros esperamos es que, que los niños, al menos los de tercero, todos al final del año lean correctamente y entiendan lo que leen. Eso es lo que nosotros estamos tratando de lograr. Pero entonces sería pasar de un 17 a un 100%. Exactamente. Nosotros, todos los niños tienen el potencial de aprender. La cuestión es que hay que tratar de lograr que eso se dé. Ministro, ¿cómo hacerlo? Para bueno, lograr eso, hay que cambiar la cultura. Para lograr eso, ¿qué tanto tenemos que cambiar los procedimientos de la impartir docencia? Pues, yo pienso que no. Porque a veces se dice que esto opera como comenzó. La gente hablando, los estudiantes aquí, parado el pie, y le dice cosas. Pero quizás a veces tenemos que cambiar la metodología. Yo lo que entiendo es que hay que cambiar la disciplina en el aula. De hecho, bueno, le voy a poner un ejemplo. Uno de los pocos países que ha tenido muchos resultados en PISA es Portugal. Portugal. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho Portugal? Ahí vamos. 3 cosas fundamentales. 1, incorporar la familia a la escuela. 2, docente motivado. Y 3, directores con buena disposición para el trabajo. Directores de escuela. Directores de escuela. ¿En qué hemos fallado nosotros en esas 3 cosas? En casi todas. Primero, la familia nuestra no está involucrada en el trabajo de los niños. Que es una condición fundamental que los padres se preocupen por el aprendizaje de los niños. Los docentes, ha habido mucha indisciplina en los últimos tiempos y muy poca preocupación por cumplir el tiempo de aprendizaje en las aulas, ¿verdad? Cumplir el horario de trabajo. Por ejemplo, ahora mismo tenemos el caso de un distrito escolar en Sánchez, donde los docentes a las 3 de la tarde despachan todos los días, cuando deben salir a las 4. Bueno, eso hay que buscarle una razón de por qué. O aplicar medidas disciplinarias para que realmente cumplan. Se le acaba el contenido a las 3. A las 3 se le acaba el contenido y se va. Entonces ahí es un problema de disciplina. Luego de la pandemia, todos quedamos convencidos de que aquí hay pocas ganas de dar clases a nivel de los profesores. Ahí es donde está el tema. Pero ¿cómo se puede transformar ese componente? Porque se han a lo largo de los años hecho muchísimos ajustes salariales, muchísimos programas de capacitación, se han instalado programas de excelencia, se hacen concursos públicos, recientemente se firmó un acuerdo con la ADP. ¿Qué es lo que hay que cambiar en ese componente que de eso que usted menciona es el más fundamental? Se llegó a acuerdo y ya están en muerte. Exactamente, ahí vamos. Yo pienso que ha habido mucha desidia, ¿verdad?, en términos sociales en relación a la educación. Pero últimamente yo he notado, y por lo mismo que firmamos el convenio con la ADP, una disposición mayor del sindicato a cumplir con su trabajo. De hecho, ahora mismo el propio sindicato organizó un diplomado para
contribuir en lo que es el aprendizaje de los niños en los primeros grados, en alfabetización. Entonces, hay una especie de cambio en la mentalidad del sindicato que sin duda alguna va a ayudar mucho en el futuro a mejorar la escuela. Vamos a tener que inscribirnos en el optimismo pedagógico. En el optimismo pedagógico. Ahí estamos de acuerdo. Déjeme ponérselo al revés. La desidia social no será del propio Estado, que ha tenido mucha desidia, porque tal vez esa capacidad manipuladora de la ADP, de todo el sistema, ha tenido mucho que ver con que el Estado nunca ha tomado el sartén por la mano. Incluso los aumentos salariales y las mejoras que la ADP consigue es en base a pataleos y no a una política pública que vaya motivando, haciendo esas razones, quizá para llegar a donde usted aspira, que entremos a Portugal. Entonces, quizá aquí el gran culpable no es el orden social, sino el propio Estado, cómo ha manejado el sistema. Es posible que sea cierto. Yo personalmente entiendo que no debe haberse, los aumentos deben hacerse sobre la base de resultados. Y en particular entiendo que en el caso de los docentes, lo que debe determinar un aumento es la evaluación de desempeño. En la evaluación de desempeño, de hecho está pautada a realizarse una en los próximos meses, debe determinar aumentos, pero aumentos que se correspondan con el nivel de resultado de cada docente. El rendimiento. El rendimiento. Y también nosotros vamos a establecer, al final de este año se le van a otorgar incentivos a los docentes cuyos alumnos sean alfabetizados adecuadamente en los primeros grados, ¿verdad? Que hay un resultado tangible de que el docente logró que sus niños aprendan a leer y escribir en esas escuelas. Esos docentes van a tener un incentivo. ¿Cómo se va a establecer el sistema de evaluar eso? ¿De manera razonable? No, con indicadores concretos, ¿verdad? Porque el niño tiene que demostrar que sabe leer y escribir y en un porcentaje significativo. En el caso de, recuerdo a principio de año, tuvimos un encuentro con el presidente Luis Abinader, estuvo Percho también ahí, un almuerzo, donde se habló de la construcción de las escuelas adecuadas para el país y que faltaban unas 730 escuelas por terminar. Y usted habló en esa oportunidad de que habían contratistas que habían recibido el 20% que establecido y que no iniciaron las escuelas, que habían otras escuelas que estaban adjudicadas en lugares donde no había terreno. Eso es correcto. Ahora, mi pregunta, ¿qué ha cambiado de ese tiempo acá? Primero, con aquellos que recibieron el 20% de esos recursos, las escuelas que están por concluir, y ustedes decían que eran 730, explíquenos. Bueno, de esas escuelas, de esos contratos, ya se han terminado 106 escuelas. 106. Y hay en proceso más de 220 escuelas que están muy bien avanzadas. Y muchos contratistas de esos que tenían avance y no tenían solares, se han estado reubicando en otros contextos. Por ejemplo, en la ciudad Juan Bosch se comenzó un politécnico reciente, ahora, y ahí se ubicaron 3 de esos contratistas que tenían recursos que habían recibido mucho antes, pero no tenían solares, y el dinero sí lo tenían. Entonces eso lo están reubicando para que puedan aplicar el dinero en una obra concreta. Eso se está haciendo, pero no al ritmo que uno quisiera, porque a veces el ingeniero ha desaparecido o hay muchísimas causas que muchos se han ido para ¿Cuántas escuelas nuevas ha entregado el gobierno? Yo le acabo de decir ahora mismo que hay 106 escuelas que ya se han terminado. Nuevas. Bueno, son nuevas para la población, pero venían con... No de la gestión anterior. Ok. Nuevas. Nuevas ninguna, porque el gobierno se ha concentrado en terminar la que encontró. Ahora, nosotros sí comenzamos ahora 1000 escuelas para preescolar, 1000, de 3 aulas cada una. Y esas estarán disponibles al inicio del año escolar próximo. Ministro, ¿cuál es, a su juicio, el mayor inconveniente o el mayor problema que tiene la educación dominicana en el país? Ahora mismo. Sí. Bueno, yo lo he dicho siempre, desde que yo llegué al ministerio, que el mayor problema es garantizar que el sistema como tal piense en que lo principal es el aprendizaje de los niños. En verdad, hasta que no logremos que la cultura organizacional se enfoque en lograr aprendizajes,
el sistema no va a avanzar. Ese es el mayor desafío. El mayor desafío es ese, para que la obligación del sistema y lo que justifica que haya toda esa burocracia de 260.000 personas funcionando para un propósito es lo misional, aprendizaje de los niños. Ministro, ¿y cómo está el tema del cupo de los niños en las escuelas? Hubo varios esfuerzos que el Ministerio anunció en su momento, de alquiler de aulas, aulas móviles, pero ya luego en el inicio del año escolar surgieron muchos casos en los cuales muchos padres tuvieron dificultades ingresando a sus hijos a escuelas que sencillamente estaban a capacidad. No, hay que ver dos cosas en eso. Uno, la demanda real de cupo, ¿verdad? Por ejemplo, hay zonas de expansión, como lo es la ciudad Juan Bosch también, ese mismo lugar, que ahí se ha aglomerado una cantidad de gente impresionante en todo ese entorno y la capacidad instalada no permite absorber a todo el mundo en esa zona, ¿verdad? Es decir, hay zonas específicas en que hay donde hay un déficit real y por eso estamos comenzando instalaciones nuevas. Exactamente. Que no se previeron en ese momento. Construirla o por ejemplo, una solución. Exactamente. La ciudad de Juan Bosch en principio eran 10.000 habitaciones, pero hoy ya ahí viven más de 40.000 personas en esa zona. La cantidad de aulas que se previeron no eran suficientes y no se terminaron a tiempo. Ya nosotros hemos terminado 2 escuelas ahí y comenzamos otra. Ahora, eso es un tipo de demanda real. Ahora, hay otra demanda por preferencia. Hay padres que prefieren que su niño esté en una escuela específica, que está más cerca de su casa, o que es una escuela que tiene más mérito. Más legítimo totalmente. Totalmente, pero eso presiona a una escuela. Porque esa cercanía estoy de acuerdo. Fundamental para las familias. Perfectamente, pero ¿qué ocurre? Si ya la escuela está llena, porque hay otros padres también en el entorno, tiene que irse a otro lugar. Y ahí viene el tema. En esos casos el sistema ha adquirido muchos colegios privados y lo ha incorporado. Sí, ¿Eso cierto. no es una solución? Sí, ayuda? Cerraron muchos colegios durante la pandemia. Nosotros hemos comprado varios colegios y lo hemos incorporado en Boca Chica. compramos uno grandísimo que ya empieza, lo estuvimos reparando y ahora va a empezar a operar. En Santiago estamos comprando otro, aquí en San Cristóbal también. Es decir, se han estado comprando instalaciones ya establecidas para que puedan seguir continuando con su rol para lo cual fueron creados. Pero este año, por ejemplo, nosotros aumentamos la matrícula en más de 25.000 alumnos en relación al año pasado. Claro. Lo que significa que estamos recuperando la matrícula prepandemia. ¿Y la deserción? ¿De qué población estudiantil se queda fuera del aula por las razones que sean? Bueno, o sea, lo que nosotros planteamos fue que ningún niño debía quedarse fuera de las escuelas. El año pasado se hablaba de 100.000 niños fuera de las escuelas y nosotros dijimos, vamos a poner un bono de $500 para que los niños vayan a un colegio a ser atendidos. ¿Qué ocurrió? Que solamente 2.100 personas utilizaron ese bono. Este año, que yo le acabo de decir que el sector público aumentó en 25.000 alumnos más su matrícula, ¿cuántos niños fueron al sector privado? 4.000. Entonces estamos hablando... ¿25.000? No, adicionales a eso. Adicional. Serían 29.000 que estamos incorporando al sistema nacional. Exactamente. Incluyendo público y privado. Entonces no hay, la gente habla de niños fuera de las escuelas, pero en realidad, desde el punto de vista del ministerio, no hay, porque nosotros hemos dicho que si no lo absorbe la escuela pública, lo pagamos en el sector privado. Aquí la pregunta sería, ¿hay alguna evaluación, algún estudio que indique que hay una población que está fuera del aula, que no va a la escuela? Bueno, después de la pandemia, como cerraron unos 500 colegios, esa población flotante se fue al sector público. Al sector público. Y eso generó una gran presión en determinadas zonas del país, ¿verdad? Que ha sido resuelta, como usted dijo ahorita, con soluciones que se han ido creando. Por ejemplo, aulas móviles. Bueno, este año se han incorporado unas 300 aulas móviles a nivel nacional, ¿verdad? ¿Para qué? Para atender demanda específica en zonas específicas. Por ejemplo, ¿dónde tuvimos mucha demanda? En la zona de Bávaro, ¿verdad? En Verón, en San Cristóbal, en Constanza, no sé por qué, pero en Constanza hubo una demanda mayor, ¿verdad? Y en
esos lugares se han estado estableciendo aulas móviles. Ministro, que por sus características se supone que sean provisionales. No, porque aula móvil no significa que sea un furgón, porque hablar de la gente habla de furgón. No son furgones. Son instalaciones que pueden durar hasta 20 años. Claro. Ahí operando sin ninguna dificultad. Ministro, la tasa de deserción es alrededor de un 6%. Eso ha ido bajando mucho. Sí. Ha ido bajando. Sí, la mayoría es en secundaria. Exactamente. Hay mecanismos que permiten que los niños tengan más permanencia en la escuela. ¿Y cómo ha ido manejando el Ministerio de Educación esa violencia entre niños que se están dando en escuelas públicas? Bueno, inclusive se hablaba recientemente de bandas. Violencia entre niños y violencia en el entorno. En el entorno. ¿Cómo bueno, en realidad yo hablo de que es una violencia social más que escolar. Exacto. Porque en verdad lo que impacta en la escuela son las bandas que se generan en los barrios, en los entornos. Y eso afecta a la escuela. Pero al interior de la escuela lo que se producen son hechos que siempre se han producido. Que dos niños se discutan, que dos niñas se jalen los cabellos, son cuestiones que son usuales en las escuelas. Pero violencia fuerte no se ha dado dentro de las escuelas, se ha dado fuera de las escuelas. Pleito entre bandas, básicamente. Ministro, pero también hay algo que está llamando a preocupación y más a los psicólogos y psiquiatras en el país, y es el bullying escolar. Incluso afectando emocionalmente y también eso tiene un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Obvio. ¿Cómo está el ministerio trabajando esa parte? Incluso hay una propuesta en el Congreso Nacional de un proyecto que busca que se incluya esa figura en el Código del Menor. Bueno, el bullying también ha existido siempre en las escuelas. Sí, claro. Eso todo el tiempo. En la casa. Yo mismo recibí muchos cocotazos de niños más grandes. Es un hombre exótico, pero eso siempre ha estado en las escuelas. Yo mismo recibía mucho no, yo también. Cocotazo de lo que eran más grandes. Y eso simplemente es un tema que es frecuente en las escuelas. Ahora, este año nosotros nombramos 1.400 orientadores y psicólogos adicionales. Y se estableció un centro en la zona oriental para llamadas que tiene radio de acción a nivel nacional y permite que cualquier niño de cualquier lugar del país o cualquier docente a nivel del país pueda llamar y recibir asistencia psicológica permanente 24 horas sobre 7 días. Eso permite, o es un mecanismo adicional que ponemos para trabajar ese tema. Pero es obvio que eso hay que trabajarlo más al interior de las escuelas con los docentes y los orientadores. Ministro, para tratar de controlar cualquier tipo de agresión o de acoso entre los niños. Yo quería precisar varias cositas. Por ejemplo, Laura creo que decía ahorita 2.6 millones de estudiantes tenemos en las aulas. Eso es casi como la tercera parte de la población dominicana, ¿verdad? Sí. ¿Qué parte de esos estudiantes están en tanda extendida? Bueno, la mayor cantidad de estudiantes del sistema, el 90% de los estudiantes del sistema están en tanda extendida. Los que no están en tanda extendida son aquellos que todavía en la zona no se han terminado escuela, lo que llaman escuela espejo, para terminar de absorber. El deporte, que es un elemento transversal en la educación, en la vida de la sociedad, ¿qué tanto está impactando en las escuelas? Bueno, ahora mismo acabamos también de nombrar una cantidad importante de docentes de educación física y al final de este año, en noviembre en particular, se van a celebrar los Juegos Nacionales Estudiantiles que van a ser en la zona en el sur, en Barahona. En el sur, Barahona, Azua y San Juan de la Maguana, para dinamizar la zona. La cosa es, de la experiencia de la digitalización que nos trajo la pandemia, ¿qué se ha quedado? ¿Qué nos resulta útil al sistema como que pueda impactarlo de manera permanente y transversal a nivel? Bueno, yo le decía al principio que todos los niños tienen dispositivos digitales y los docentes también. Y los contenidos que se desarrollaron en esa época están en esos contenidos, están en esos dispositivos. La cuestión es cómo mantener y cómo incorporar esos contenidos al aula, al trabajo cotidiano de los docentes y de los alumnos. Por eso ahora mismo hay una comisión en el Ministerio de Educación trabajando ese tema para poder darle mayor utilidad, no solamente a esos contenidos, sino también... Ponérsela de esta manera. Yo soy de Montecristi. Hay alguien que puede ser de Miches.
alguien puede ser de Pedernales y alguien puede ser de Puerto Plata, donde sea. Y no todos, en esos todos escenarios diferentes, pudiéramos tener a lo mejor un buen profesor que sepa de matemática o uno que sepa de gramática, que sepa de historia. No hay manera de que el sistema en algún momento, todos los estudiantes a nivel nacional puedan recibir la calidad de esa persona, de ese profesor o profesora que puede escucharlo en una conferencia, en un diálogo con ellos. Porque yo pudiera decir, bueno, el profesor bueno está en la capital, pero yo no vivo allá, no tengo la oportunidad de tener acceso. Y con la virtualidad se tiene. Es más, técnicamente posible. Pudiera el profesor estar en Harvard. Claro, técnicamente eso es posible. Y lo conectamos. Técnicamente eso es posible. Pero se puede hacer. ¿Qué tanto lo estamos aprovechando? No se está aprovechando esa tecnología a ese nivel, pero sí pudiera aprovecharse. ¿A qué distancia estamos, ministro, de que, por ejemplo, yo como padre decida de inscribir mi hijo a estudiar en una escuela pública y no en un colegio privado? Porque el colegio, la disciplina, el trabajo es diferente a una escuela pública que no me da la garantía de eso. ¿Cómo garantizar que podamos tener una... ahí vamos, ahí vamos. Lograremos ocurre que curiosamente uno de los efectos de la pandemia ha sido justamente eso, que muchos padres del sector privado se han transitado al sector público. Yo decía ahorita que cerraron una cantidad enorme de colegios como resultado de la pandemia y todos esos niños han ido a parar al sector público. Pero la calidad educativa entonces, totalmente voluntario. No ha sido voluntario. No, casi forzoso. Es forzoso, creo que cuando... pero el reto es ese, lograr... La calidad de la educación es a la que me refiero. Ahí voy. Ahora mismo nosotros acabamos de firmar un convenio con el Episcopado Dominicano, donde 13 de los colegios más importantes, incluyendo por ejemplo el Colegio Santo Domingo, pasa a ser un colegio cogestionado con el ministerio, lo que permite a que los niños que ingresen ahí pueden ser de cualquier barrio que tenga el entorno del colegio. Eso incluye el San Juan Bautista. El San Juan Bautista, todos esos colegios. ¿Hay algunos de esos proyectos que tienen controversias por los sectores donde se encuentran? Obvio que sí, porque digamos, hay sectores residenciales, la gente tiende a excluir al más pobre, al que menos condiciones tiene. Entonces, pero la educación debe ser igual para todos. Esa vocación que él dijo ahorita de que los niños del sector público, que un padre de clase media decida poner su niño en un sector público porque es buena calidad, a eso es que debemos aspirar. De hecho, hace un tiempo, por ejemplo, aquí cerca está el Colegio Estados Unidos, el Liceo Estados Unidos, o el Colegio El Carmen. Sí. Esos colegios eran privados. Bueno, el Estados Unidos siempre ha sido público, pero tenía la mejor calidad. Ahí todo el mundo quería ir y poner sus niños, ¿verdad? Igual al Colegio del Carmen, que desde hace ya 20 años es público. Todo el mundo quiere tener su niño ahí. La clase alta y la clase baja, porque es una escuela de calidad. En Santiago hay un centro que se llama Ciudad Santa María, que está en uno de los sectores más pobres de Santiago. Ahora, otra banda. ¿Qué ocurre en Estados y está Unidos? Realmente de maravilloso. Ministro, ¿qué ocurre en el Colegio de Estados Unidos? Que es ahí, está ahí cerca del Palacio Nacional, que puede tener esa calidad siendo público y la mayoría de las escuelas no tienen. Buenos docentes, buenos directores que real y efectivamente han hecho el trabajo. Pero son parte de la misma estructura. Es parte de la misma estructura, pero hay una cultura, hay una cultura organizacional diferente que viene de un hecho. Recuerdan ustedes que hubo la reforma en los años 70, hubo una reforma en la educación secundaria que dio como lugar la creación de unos 20 liceos que fueron emblemáticos. En esa época estaba el Estados Unidos, la Unión Panamericana, en San Juan de la Maguana el Pedro Enrique Sureña y así sucesivamente. De la Unión Panamericana es el que está allá en exactamente. Miraflores. Esos liceos tenían una cultura organizacional y una filosofía que era muy distinta y le ayudaron a hacer, y algunos de esos centros mantienen hoy día todavía esa tradición, Ministro, esa cultura. Tenemos que ir finalizando, pero no quisiera que usted deje de mencionar los planes del ministerio con el tema de los politécnicos.
Usted ha sido muy crítico con el tema de los politécnicos en el pasado y está el plan de construir 50 politécnicos en el presupuesto del 2024. Primero, ¿qué es lo que se ha encontrado en los politécnicos que operan en la actualidad? ¿Y cómo vamos a garantizar que esta inversión que se va a hacer desde el ministerio resulte en algo distinto? Bueno, en el Ministerio de Educación hay actualmente 314 centros del nivel secundario 314. que se dicen ser politécnicos, pero no tienen equipos. Entonces, si no se puede formar un técnico sin equipo, Sin equipo. Claro. ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo ya se licitaron, incorporarse a eso? ahí vamos, ya licitamos 38 de esos, se licitaron y ya están equipados. Y actualmente... 38 de los 314. Sí, pero vamos a seguir el plan. Ya se hizo otra licitación para 77 más. Y se lanza ahora otra para otro grupo parecido. De modo que al año próximo se completa la totalidad de los politécnicos con equipamiento. Y obvio, eso va a suponer también capacitación de los docentes, Pero ¿verdad? ¿cómo podemos Para utilizar integrar- esos equipos. ¿Cómo podemos integrar al Infotep, cuya tarea es esa, y forma técnico, forma Bueno, asunto, tú sabes que a Infotep ese está orientado muy específicamente a los trabajadores. Bueno, ¿verdad? pero cuando estamos educando en un politécnico, estamos preparando un capital humano Sí, que va a ir para al mercado laboral. incorporarse, estamos de acuerdo en eso. Pero ocurre que Infotep tiene una naturaleza de cursos distintos para formación de trabajadores ya en empresas. Ahora, nosotros con Infotep vamos a desarrollar un programa conjunto en la zona de La Romana, donde vamos a tomar un liceo, un politécnico, y ellos lo van a utilizar durante la noche y nosotros durante el día, para aprovechar la infraestructura. Eso es un piloto que vamos a hacer ahí, para aprovechar esa infraestructura. Bueno, es un acuerdo que tenemos y vamos a trabajar en eso. Yo quiero cerrar con usted con esto. Como usted habla mucho del pesimismo pedagógico, Sí. ¿con qué aliento? Pero ese pesimismo yo sé. se ha instalado ahora, Yo sé. ¿no? ¿Con qué aliento usted nos deja sobre el sistema educativo nacional para este año? Es decir, ¿qué Bueno, puede mira, el país durante este año, esperar en los claro, esfuerzos que ahí se están vamos. haciendo para mejorar Una nueva ley. o enderezar el curso de... Una nueva ley de educación, un nuevo sistema de evaluación, un nuevo currículum, un nuevo libro de texto, código de ética, normas de comportamiento en las escuelas. Pero un cambio O sea, de todo. hay cantidad de cambios Sí. y de innovación en el sector. La cuestión es que las decisiones en el sector de educación no maduran de un día para otro. No, eso es plan. Llevan a tiempo. mediano Por y eso largo que se plazo. dice Llevan que el próximo tiempo. año es que se Llevan van a tiempo. sentir eso. Exactamente, porque ahora mismo, por ejemplo, durante este verano nosotros capacitamos 123,000 docentes en lo que es las normas de convivencia, en lo que es el sistema de evaluación, en lo que es el nuevo currículum. Eso tiene que tener un impacto en las escuelas. Bueno, dicen que muchos de los impactos en educación se ven a 10 años. A 10 El- años. Se el ven problema por es que eso. cuando pasan los 10 años y uno no ve los resultados de lo que se sí. vendió como esperanza en su momento, entonces se instala ese pesimismo. Por eso yo decía que lo que decía el presidente Fernández se le puede aplicar al mismo, porque los resultados de ahora fueron los que se generaron en esa época, ¿verdad? En esa época. Lo que hay que esperar ahora es que lo que se está haciendo ahora impacte y que sea un impacto a corto plazo, porque hay cosas que se pueden lograr más temprano. Por ejemplo, si en un año nosotros debemos hacer una evaluación de qué impacto han tenido los libros de texto en el aprendizaje de los niños, eso es medible, se puede medir, ¿verdad? Nosotros podemos verificar cómo esos libros han impactado en el aprendizaje de los niños. Así es. ¿Tú ves? Entonces lo que hay que ir tomando medidas que permitan que la cultura escolar cambie. Y la cultura escolar va a cambiar en la medida que todo el mundo piense y todo el mundo se oriente, incluyendo Sí. los directores. Nosotros confiamos mucho en el rol del director como un ente que debe motivar el aprendizaje en las Ministro escuelas. Ángel Hernández, muchísimas gracias por su participación. Despedimos Sí. al ministro Ángel Hernández, grato. ministro de Educación. Usted de la quería decir una República cosa Dominicana. final, era. No, yo Que lo vi como me insinuante. quedé... Él quería decir algo, no más. me quedé con No. ningún gustico adentro. No, yo Déjelo pienso lleno de optimismo. yo pienso que hay oportunidades para mejorar. Ya, sí. Y lo que hay es que todo el mundo se enfoque en esa dirección. Y el pesimismo dejarlo un poco aparte, ¿verdad? Y pensar en que es posible cambiar. Y que la familia se involucre y, Y involucre los docentes, que haya una cultura más
pro aprendizaje. Ha sido muy grato esta conversación. Gracias, ministro. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Muchas gracias. Despedimos al ministro Ángel Hernández y de esta forma concluimos esta entrevista simultánea por los medios del Grupo Telemicro, por Telemicro Canal 5, Telecentro Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras en todo el país. Gracias a todos por la sintonía. Sigan en sintonía con el Grupo Telemicro.